Bienvenidos, el Señor los bendiga, hermanos. Como ya no hay excusa del frío y todo, hasta las 10:30, 11 nos vamos. Y todos dijeron, all right. Ok, hermanos, la palabra de Dios dice que el césped se seca y las flores se marchitan, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, el día de hoy vamos a ver, hermanos, el final del primer segmento del capítulo 3. Vamos a ver los últimos versículos 7 al 13 del capítulo 3. Pero me gustaría hacer un repaso de lo que vivimos la semana pasada. Como les digo, es importante entender el flujo de pensamiento, especialmente cuando la parte del día de hoy complementa a lo que vimos la semana pasada. Entonces es importante entender cuál es el flujo de ese pensamiento del apóstol Pablo en estos versículos. Amén. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Dijimos que el capítulo 3 era el último capítulo donde Pablo iba a tratar con doctrina. Era el último capítulo donde Pablo va a hablar acerca de cosas de enseñanza. A partir del capítulo 4 vamos a ver que el tono cambia y Pablo va a empezar a dar directrices. Por lo tanto, en base a lo que ya vimos en los primeros 3 capítulos, ¡pum!, pórtense así, tienen que hacer esto, hagan el otro. Entonces era el modelo típico de Pablo, donde él primero les decía el por qué y después les decía el qué. Y es lo que vamos a ver ahorita, o lo que vamos a ver más adelante en este estudio. Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Dijimos que pareciese que Pablo daba un cambio radical a su flujo de pensamiento, ya que capítulo 1 y 2 había pasado hablando sobre las bendiciones que los creyentes teníamos en Cristo Jesús de Dios. Nos la pasamos hablando de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, de que fuimos resucitados espiritualmente, de que fuimos unidos en un solo cuerpo, judíos y gentiles. Entonces, la semana pasada, como les decía, Pablo parece dar un cambio a su pensamiento. Y él empieza diciendo, Pablo, ¿sí? Esclavo o preso de Cristo Jesús. ¿Sí recordamos eso? Entonces, Pablo les recuerda que él está prisionero, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, es fácil para nosotros y probablemente para los efesios, que fueron los que recibieron esta carta, olvidar que Pablo estaba preso. ¿Por qué? Pues porque por 2 capítulos era pura buena noticia, buena noticia, buena noticia, buena noticia. Entonces Pablo parece decir, ok, espérenme, pero aquí es donde estoy. Y al decirles que él era prisionero de Cristo Jesús, como que el Espíritu lo dirige a decirle, ok, Pablo, esto les puede crear algún problema a la gente. Porque la gente pudiese preguntarse a sí misma, ¿cómo es que somos tan bendecidos en Cristo? ¿Cómo es que fuimos elegidos? ¿Cómo es que somos predestinados? ¿Cómo es que somos sellados, redimidos? ¿Cómo es que todas estas grandes cosas, verdades que nos acabas de decir? Pero mira tus condiciones, ¿por qué estás preso? Y mira las condiciones de nosotros, que estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo Jesús. Entonces, Pablo va a lanzarse en estos 13 versículos a explicarles, ¿sí?, el por qué ellos no deben de perder ánimo por su situación. Va a ser una exposición acerca de su ministerio, acerca de su llamado de Dios para con los gentiles. Entonces, Pablo empieza declarando, como les dije, que es un prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Entonces dijimos que Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo por los gentiles. Pablo no se miraba como un prisionero de Roma. Sabemos que los romanos realmente era lo que lo tenían prisionero, pero Pablo se miraba él como un prisionero de Cristo Jesús. Y dijimos que Pablo ha sido un ejemplo para todo cristiano que ha venido después de él.
¿Sí? Pablo realmente podría decir, imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo Jesús. Pablo, al decir yo Pablo o Pablo prisionero de Cristo Jesús, Pablo declaraba que su vida estaba escondida en Cristo. ¿Sí? Pablo era el que dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces por él decía, los romanos no son los que me tienen preso, es Cristo el que me apresó hace 30 años en el camino a Damasco. El que me tumbó del caballo y me preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces Pablo discernía, al decir que él era prisionero de Cristo, él discernía que todo lo que le pasaba a él, ¿sí?, estaba bajo el control de su amo. Por eso él decía, si estoy aquí, es porque Cristo me quiere aquí. Es porque esto es de acuerdo al plan de Cristo Jesús. ¿Sí? Y como dijimos la semana pasada, eso es algo que nos convendría a todo cristiano entender, aceptar y vivir nuestra vida de esa manera. Dijimos que tenemos que diferenciar las circunstancias que tenemos donde nosotros las generamos por malas decisiones, pecado, ¿sí?, en comparación de las situaciones o circunstancias que realmente son para la gloria de Dios. Ahora, aún en esas malas decisiones el Señor se puede glorificar. Pero en este caso estamos hablando de un Pablo que estaba preso, ¿por qué? Por la causa de Cristo. No por nada que él hubiera hecho incorrecto, por un pecado o por una mala decisión, simplemente por la causa de Cristo, ¿sí? Y Pablo, como él, su vida la entendía en relación a Cristo Jesús, en su relación con Cristo Jesús, Pablo, ¿sí?, vivía su vida de esa manera. ¿Sí? Pablo vivía para cumplir la comisión que el Señor Jesús le había encomendado. Y esa comisión era, como lo dijimos, ser el apóstol de Cristo a los gentiles. Ahora, prisionero de Cristo, como les dije. Y eso es una exhortación para todos nosotros. Primeramente para sus lectores originales, que eran los de la iglesia de Éfeso, y también para nosotros. Pablo, prisionero de Cristo. Y eso debe de ser también Carlos, prisionero de Cristo. Sandra, prisionera de Cristo. Tony, prisionero de Cristo. Y esa es la exhortación que Pablo estaba dando a sus lectores. Estamos en unión en Cristo y fuimos redimidos para la causa de Cristo. Amén. La segunda cosa que vimos es que Pablo estaba preso por predicar, ¿sí?, que los gentiles eran copartícipes de las bendiciones de Dios junto con los judíos. ¿Sí? Eso, una vez más, la semana pasada dijimos, para nosotros no significa mucho. ¿Sí? Pero para los lectores del primer siglo era algo que para ellos era vivo, que para ellos era importante y era relevante. Para nosotros no lo es. Pero estamos separados 2000 años de cuando se escribió, 1900 años o algo así, de cuando se escribió esta epístola. Para los lectores del primer siglo que recibieron esta carta, era algo radical. Era algo totalmente radical. Ahora, guardando las diferencias, no quiero decir que esto sea, pero es como si alguien viniera y dijera, ¿saben qué? Aceptes o no aceptes a Cristo, vas a ser parte de la iglesia. Que alguien viniera, un apóstol, y nos dijera, aceptes o no aceptes a Cristo, eres parte de la iglesia. Para nosotros sería extremadamente radical un mensaje así. Y ese es el tipo de impacto que tuvo que Pablo predicara que judíos y gentiles eran copartícipes de esas promesas de Dios. Una vez más, no quiero que digan, el hermano Troncoso dijo que no, es un ejemplo nada más. Para que podamos entender la magnitud del mensaje de Pablo a los creyentes del primer siglo. ¿Sí? Era tanta la presión de los judíos, hermanos, que Pablo y Bernabé tuvieron que ir a defender su ministerio.
hacia los gentiles. Y esto dio entrada al primer concilio de la iglesia que fue en Jerusalén. Lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 15, donde Pablo y Bernabé tuvieron que ir y defender su ministerio hacia los gentiles. Y esto es con judíos salvos. Sí, estaba Pedro, estaba Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Sí? Era tanta la creencia, porque la creencia en el primer siglo es que para poder ser salvo tenías que convertirte al judaísmo. Y hemos visto en casi todas las epístolas de Pablo, Filipenses, Gálatas, Corintios, hemos visto esa presión que ejercían los judaizantes. ¿Sí? Entonces, Pablo estaba preso, ¿por qué? Porque predicaba que los gentiles eran copartícipes junto con los judíos de las promesas de Dios. Recordemos que era cuestión de orgullo para los judíos decirse que eran hijos de Abraham. ¿Sí? Que eran el pueblo elegido de Dios. Entonces viene alguien que era antes uno de ellos a decirles: aquellos a los que llamamos perros por siglos, ahora son copartícipes, son partes de un mismo cuerpo en Cristo Jesús y comparten en las promesas y en la herencia de Dios junto con los judíos. Era radical. Por lo tanto, generó que Pablo fuera perseguido y terminara en la cárcel y últimamente terminara martirizado. Le cortaron la cabeza de acuerdo a la tradición. También vimos que Pablo miraba su ministerio como un don inmerecido de Dios, una gracia de Dios. ¿Sí? No era de los que caminan así como si fueran mandados a hacer, como que Dios sacó la lotería en que ellos estén trabajando para Él. Pablo entendía que por un regalo de gracia solamente él había sido llamado a este ministerio. ¿Sí? Y sabíamos que por ese entendimiento Pablo vivía al 100% ese llamamiento. ¿Sí? Y lo debemos de entender todos, hermanos. Lo debemos de entender todos. Todos, el Señor tenía un plan para todos los que estamos aquí. Tiene un plan para todos los que estamos aquí. Y la pregunta es, ¿saben cuál es ese plan para ustedes? ¿Saben cuál es ese llamamiento para ustedes? ¿Lo están viviendo cabalmente como lo vivía el apóstol Pablo? Y esa es una pregunta relevante, hermanos. Es una pregunta relevante. Para mí, en lo personal, les comparto que esa parábola de los talentos es un gran aliciente para mí. ¿Sí? A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 13, a otro le dio 1. Y después dice que el amo vino y pidió cuentas. Y al que no generó nada le dijo: siervo malvado. Yo no quiero escuchar eso de mi Señor. Yo quiero escuchar: bien hecho, buen y fiel siervo. Espero que ese sea el deseo de cada uno de los que está aquí. Y que estemos trabajando, entendiendo que nuestro llamamiento, cualquiera que sea, ujier, seguridad, pastor, profesor, lo que sea, lo estén viviendo comprometidos, sabiendo que es un don que el Señor les ha dado, por pura gracia, no porque se lo merezcan, no porque lo merezcamos, por pura gracia. ¿Sí? Pablo habla de que a él se le dio el privilegio, la revelación primeramente y directamente de Dios sobre un misterio que había estado escondido desde el principio de la creación, desde antes del principio de la creación. Y ese misterio, a diferencia del siglo en el que vivimos, donde el misterio tiene algo así como místico, algo como que no se puede saber, como que no se puede entender, en el primer siglo tenía un significado diferente. En el primer siglo, misterio, se hablaba de algo que sí se podía conocer, pero que había estado cubierto, que había estado escondido, que no se había revelado. Entonces fue el privilegio de Pablo revelar ese plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Y cuál era ese plan? Que los gentiles son coherederos,
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el mensaje. Ese era el misterio que había estado escondido, ¿sí? En Cristo, en Dios, desde el principio o desde antes de la fundación del mundo. Ahora, había indicios ya desde el Antiguo Testamento que Dios iba a salvar a los gentiles. Ya había indicios, ¿sí? Isaías 49:6 nos dice: por eso te pondré, le dijo el Señor a Isaías, como una luz para los gentiles, y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Génesis 12:13 le dijo el Señor a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, no era un secreto que Dios iba a salvar a los gentiles. El secreto es que los gentiles el misterio, es que los gentiles y los judíos iban a ser parte de un mismo cuerpo, que iban a ser copartícipes de las mismas promesas y coherederos de las herencias, de las riquezas de Dios. Entonces no era algo nuevo que el Señor iba a salvar a los gentiles. Pero, como les dije, para los judíos, la forma que un gentil podía ser salvo es convertirse en un prosélito de la religión judía. Tenía que convertirse al judaísmo, mantener la ley de Moisés, y de esa manera solamente podía participar de las promesas. Entonces Pablo dice: no, en Cristo Jesús ya no hay, Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Y para cerrar, vimos cuáles eran las partes de esa revelación. Como les digo, los gentiles son coherederos. Es decir, si somos hijos coherederos con Cristo de todas las cosas, junto con los judíos. Ya no hay judíos, ya no hay gentil, somos un solo cuerpo y somos coherederos de las riquezas de Dios. Miembros de un mismo cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Y 3, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Gálatas 3:8 y Gálatas 3:14. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un solo hombre. Sí, en Cristo Dios estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo como un solo hombre, la iglesia, ¿sí? A la cual le dio a Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué no me acompañan y vamos a leer, ¿sí?, lo que estudiaremos esta noche? Si me acompañan, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Denme un amén cuando estén ahí. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de denunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amado Padre, le damos gracias, Señor, porque el Señor nos tiene aquí reunidos en su nombre para estudiar su palabra, para ser bendecidos, para ser exhortados, para ser confrontados aún con su palabra, Señor. Señor, su palabra no por nada dice la Escritura que es viva, más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y Señor, pedimos, Señor, que su palabra logre el cometido para cual usted nos la trajo esta noche, Señor. Pedimos, Señor, que abra los ojos, que ilumine, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que, Señor, podamos ser moldeados a la imagen de su Hijo amado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Ok, Pablo vuelve entonces al tema central del pasaje, que es su propio papel apostólico.
en la proclamación de Cristo. Pablo fue hecho siervo de este evangelio. Sí, la voz pasiva fue hecho concuerda con las demás declaraciones o reflexiones que Pablo hace a través de todos sus escritos, ¿sí? Era claro, ¿sí?, que este no era algo que él había elegido, ¿sí? Por eso dice que fue hecho, fue dirigido, fue comisionado, en este caso, por Dios, ¿sí? Y lo vemos tanto en los escritos de Pablo como en el escrito de Lucas, el libro de Hechos, ¿sí?, que a él le fue dado ese ministerio, se le fue asignado. Entonces aquí de la misma manera se recuerdan cuando Pablo usa cuatro palabras, cuatro sinónimos para describir el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande y tan maravilloso y tan interminable que Pablo usa cuatro palabras diferentes en una misma oración para describir el poder de Dios. De esa misma manera, ¿sí?, Pablo usa tres palabras, tres sinónimos para describir que su ministerio había sido un don, un regalo de Dios. ¿Sí? Usa las palabras don, que es, ¿qué quiere decir? Regalo. ¿Sí? Usa la palabra regalo y después usa la palabra que le fue dado. Son tres palabras que son como sinónimos, las tres. Entonces Pablo está enfatizando una y otra vez: mi ministerio no fue por algo que yo hice. Mi ministerio no fue porque yo soy digno. Mi ministerio no es porque yo soy el mejor predicador. Mi ministerio no es porque yo soy el mejor maestro, porque soy fiel al Señor. Mi ministerio es totalmente por gracia. ¿Sí? Mi ministerio fue otorgado a mí por la pura gracia de Dios. Y vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice Pablo, cómo se miraba él, de indigno y de sucio, pero aún así Dios, en su gracia y todo por gracia, decidió hacerle ese llamamiento a Pablo. El comentarista Campbell añade: de hecho, dice el comentarista, sería difícil en un solo versículo subrayar la soberanía de Dios con más fuerza de lo que vemos aquí. ¿Sí? La fuerza retórica de la declaración se ve amplificada por el uso de dos conjuntos de sinónimos por parte de Pablo. Las palabras regalo, gracia y dado tienen significados semánticos superpuestos y se vinculan en las convenciones sociales con la expectativa de que el destinatario de un obsequio fuera digno de recibirlo. ¿Sí? En otras palabras, la cultura esperaba que cuando alguien recibía algo era porque era digno de eso. ¿Sí? Esa era la cultura prevalente en el primer siglo. Pablo se encarga de tirar esa idea por los suelos en cuanto a su ministerio. Pablo dice: no, fue un don, un regalo que me fue dado. No hay forma, dice Campbell, más expresiva de decir que en esto lo único que operó fue la voluntad, el albedrío, la soberanía de Dios. Y Pablo no quiere dejar ninguna duda. ¿Sí? Y como les digo, más adelante veremos cómo se miraba él realmente. Entonces los lectores de Pablo probablemente hubieran esperado decir: ya, es Pablo, sabe un montón, por eso el Señor lo llamó y lo comisionó. ¿Sí? Pero Pablo en su propia indignidad, él sabía cuán indigno era él. Y ante este don, en el versículo 3:8, enfatiza el poder de Dios para hacer que su don sea efectivo en el ministerio de Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este comentarista? Que para que nosotros podamos ser efectivos en el llamamiento que Dios tiene de nosotros, necesitamos del poder de Dios. Podemos ser la gente más inteligente, podemos ser la gente más elocuente, pero sin el poder de Dios no podemos hacer nada. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo está buscando enfatizar. No fui yo no elegí, no fue por nada que yo hice, no es porque yo sea digno. Y ese debe ser el sentir de todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Debe de ser el sentir de cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas veces mucho pastor, ¿sí?, o mucho hermano pierde piso.
porque se les olvida su identidad en Cristo Jesús. Se les olvida que tomó todo el poder de Dios para resucitarlos espiritualmente, que estaban muertos en sus pecados y transgresiones. Se les olvida que ocupamos el poder dunamis, de dinamita de Dios, para poder hacer cualquier cosa en el ministerio y en la vida. Pablo no quería dejar ningún lugar a duda. Soy lo que soy por la gracia de Dios y nada más. Y sabemos que Pablo era un erudito, lo sabemos. Él decía que antes de Cristo él aventajaba aún a los maestros más grandes de su tiempo. Pablo era un erudito, pero aún así Pablo decía: todo eso lo considero como basura. ¿Sí? Y Pablo dice que, una vez más, que este poder fue el que lo facultó a él para poder hacer su ministerio. Y hermanos, esta noche tenemos que recordar, como lo vimos la semana pasada, que ese poder está disponible para nosotros. Hermanos, déjenme les repito, porque no creo que hizo el impacto. Sí, porque oí como 1 o 2 amén. El poder que nos salvó es el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba. Nos resucitó a nosotros espiritualmente. Se requirió el poder de Dios para resucitarnos. Es el mismo poder que facultó a Pablo para hacer todo lo que hizo, y es el mismo poder que tenemos cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Y eso es algo que se nos olvida, hermano. Por eso cada tiempo andamos arrastrando la cobija, andamos que híjole, no sé si la voy a hacer, no sé si voy a alcanzar, no sé si ese poder está disponible para nosotros. Solamente tenemos que hacer uso de él. ¿Sí? Por eso se ha dicho que la duda es una falta de fe y es un pecado. Es lo que dicen, no lo digo yo, hermanos. Pablo entendía que Dios lo salvó por su gracia, pero no solo eso, sabía que tomó el poder de Dios para que él pudiera hacer su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos una vez más que al igual que cada uno de los que estamos aquí, Pablo estaba que muerto en sus pecados y transgresiones. Y el caso de Pablo era un poco más, ¿cómo les podría decir? Severo, porque él estaba 100% dedicado a su religión judía. Él creía que servía a Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros antes de Cristo ni siquiera lo estábamos buscando. ¿Sí? Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos del Evangelio. En el caso de Pablo, Pablo era un erudito en el judaísmo. Pablo dedicaba su vida a darle, para ser digno de estar junto a Dios. ¿Sí? Entonces tomó un gran poder por parte de Dios. El mismo Cristo resucitado tuvo que aparecérsele a Pablo y darle vida juntamente con él. ¿Sí? Entonces Pablo entendía que ese poder fue necesario, no solo para resucitarlo espiritualmente en el camino a Damasco, sino para facultarlo para que llevara a cabo su ministerio. Y es un tema que recurre en estos primeros 13 versículos. La gracia de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Y eso es algo, 2 conceptos que como cristianos debemos tener siempre presentes, hermanos. La gracia de Dios y el poder de Dios. ¿Sí? Y esos 2 actúan como gemelos, actúan juntos. El Señor no nos va a pedir que hagamos nada para lo cual no nos ha facultado. Déjenme darles la buena noticia otra vez. El Señor no nos va a pedir nada para lo cual no nos ha facultado. Entonces, si el Señor nos pide algo, ya nos dio el poder para hacerlo. ¿Sí? Recordemos el caso de Moisés cuando lo mandó a decir: ve, dile a Faraón que deje ir a mi gente a que me haga sacrificios y que me adore. Le dio miles de excusas. No, que yo no puedo hablar, no, que esto y que el otro. Y el Señor dice: si yo te lo estoy pidiendo, es porque puedes. ¿Sí? Es lo mismo con cada uno de nosotros. Y ese es el punto que Pablo está haciendo aquí.
Las palabras que usa Pablo una vez más es la operación y poder, energía y dunamis, sinónimos una vez más para hablar sobre el poder de Dios. Antes usó 4 palabras, aquí está usando 2, pero la fuerza de la declaración de Pablo es la misma. ¿Sí? El poder de Dios. Una vez más, este es el poder que levantó a Cristo de los muertos, hermanos. Imagínense el poder que requirió para levantarlo de los muertos. Y ese poder reside en nosotros. Amén. Versículo 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces Pablo dice, me dieron 2 cosas, dos encomiendas. A mí, ¿sí?, que soy el más pequeño de todos los santos. Ahora, esto no era una declaración de falsa modestia de Pablo. Sí, porque hay muchos hermanos que le decimos, ay, hermano, qué bien. No, gloria a Dios, hermano. Y lo dicen, pero para que le sigan diciendo, ay, qué bien está usted y que es lo máximo. No en el caso de Pablo. No en el caso de Pablo. ¿Sí? Pablo realmente se consideraba el más pequeño, el más insignificante, indigno, el más indigno de todos los santos. Él verdaderamente se sentía de esa manera. ¿Sí? Y vemos esto, expresiones similares en 1 Timoteo 1, 15 al 16. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Y el primero no quiere decir que yo soy el primero en la línea, sino el peor, el más grande de todos los pecadores. ¿Sí? Pero dice en el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Pablo dice, yo soy el peor, pero el Señor se glorificó al salvarme a mí, el peor de todos. ¿Sí? Y después en 1 Corintios 15, 9 al 10 dice, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí está el meollo del asunto. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Vemos que Pablo sigue diciendo, soy el más pequeño de todos los apóstoles, inclusive soy indigno de ser llamado un apóstol. Aunque he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. ¿Sí? Aunque dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre dándole la gloria a Dios. ¿Sí? Yo reto a alguien que me dé versículos donde Pablo se esté glorificando o gloriando en lo que él ha hecho. Todo lo da, todo se lo da, toda la gloria se la da a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que vemos en estos capítulos, estos pasajes, que les acabo de leer? Primeramente, Pablo se ve como el más indigno, como el más sucio, como el primero, el más grande de los pecadores. John Calvin nos dice, Pablo trabaja arduamente en este versículo para presentarse a sí mismo y a todo lo que tiene que ver con él de la manera más humillante, para que la gracia de Dios sea exaltado lo más altamente posible. En otras palabras, Pablo dice, yo soy el peor de todo y a mí Dios me salvó. ¿Sí? Aquel que perseguía a la iglesia, ¿sí? Aquel que iba con cartas a Damasco para encarcelar a los judíos, a los creyentes. Aquel que odiaba a la iglesia, el Señor lo salvó. Y no solo lo salvó, le dio una misión grande, que fue la de ser el apóstol a los gentiles. Entonces, Calvin dice, Pablo
busca ponerse en la perspectiva correcta. Soy lo peor de lo peor. Y aún así Dios, Cristo, tuvo compasión de mí. 2 Corintios 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Sí, el punto de Pablo aquí una vez más es, soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Lo único que Pablo merecía, y él lo entendía, era el infierno. Pero por gracia, dice el Señor, soy salvos, y no de ustedes, y no por obras para que nadie se gloríe. Y esto me trajo a mente, hermanos, el versículo 1 de 1 Corintios 1, 26, 28 dice, pues mirad, hermanos, y volteemos, hermanos, ahorita que lea, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y luego chequen lo que dice aquí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. ¿Sí? Dios se gloría en escoger pecadores como nosotros, hermanos. ¿Quién dice aleluya? ¿Sí? Pablo se miraba realmente como el peor de todos los pecadores. ¿Por qué? Dice, porque perseguía a la iglesia. Porque perseguí a la iglesia. Si vemos también esta realidad de la pecaminosidad de Pablo, ¿sí? En donde él declara en Romanos 7, 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Esta era la vida de Pablo, y lo vemos en Romanos capítulo 7. Hay alguien de los que nunca nos vamos a poder esconder, aparte de Dios, y es de nosotros mismos. ¿Sí? Y si somos honestos, hermanos, el peor pecador del mundo que conocemos de primera mano, ¿quién es? Nosotros mismos. Y Pablo sabía eso de sí mismo también. Entonces Pablo quería que sus lectores entendieran que lo que él era por la gracia de Dios. Amén. Así es que no hagamos ¿cómo les podría decir? No pongamos en ningún pedestal a nadie. El único que merece estar en pedestal es Cristo Jesús. Nadie merece estar en un pedestal más que Él. Segundo, ¿qué vemos? Que todos los pasajes Pablo habla de misericordia, clemencia y de gracia de Dios para con él. Pablo exaltaba esta gracia que Dios le había dado cada oportunidad que él tenía. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 7 habla de las riquezas de su gracia de Dios. Versículo 2, 5 al 8 habla que somos gracias, ¿por qué? Por gracia, por la gracia de Dios. Capítulo 3, versículo 2, que habla sobre la administración de la gracia de Dios. Capítulo 3, versículo 7, el don de la gracia de Dios. 1 Corintios 5, 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, dice. Sí, cada oportunidad que Pablo tenía hablaba sobre la gracia de Dios. Y por esta gracia es que Dios lo llamó a ser su apóstol. Sí, por esta gracia nada más. Y tercera, como vimos, y lo he repetido una y otra vez, y es importante que lo entendamos cada uno de los que estamos aquí, que Pablo decía que él era apóstol, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. No querramos ser, hermanos, algo a lo que el Señor no nos ha llamado. No querramos ser algo a lo que el Señor no nos ha llamado, porque no nos va a bendecir el Señor. ¿Sí? No querramos ser algo a lo que el Señor no nos ha llamado. Es importante entender eso. Por eso tenemos que estar bien seguros de saber cuál es nuestro llamamiento. Entonces Pablo era llamado por la voluntad de Dios. Inclusive llega a decir, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, de qué sentirme mucho, dice, porque me fue impuesto de necesidad.
Me fue dado, yo no lo pedí, me fue dado. Y ay de mí, dice, donde yo no anunciare el evangelio. ¿Sí? Por la voluntad de Dios nada más, por la gracia de Dios nada más. Ahora, aquí hermanos me gustaría hacer un alto rápido. Y esta es otra cosa por la cual debemos de ser o de seguir el ejemplo de Pablo. Pablo nunca pudo superar el hecho que él persiguió a la iglesia. Nunca lo pudo superar. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que esa convicción que él sentía lo paralizó o le afectó en su ministerio. Y aquí es donde digo que él debe de ser un modelo, un ejemplo para cada uno de los que estamos aquí. El sentir esa convicción a Pablo lo llevó a siempre vivir abrazado de la cruz de Cristo. Porque él siempre recordaba de dónde lo había rescatado el Señor. Los cristianos, hermanos, y se los digo porque soy el primero, muchas veces tendemos a olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Yo tengo muchos, no los voy a llamar problemas, pero vamos a decir desavenencias con algunos hermanos que se la llevan. Mira, y mira lo que está haciendo, y mira lo que está haciendo aquel. Y lo que yo siempre les digo, espérame, ¿por qué te sorprende que un perro se comporte como un perro? ¿Sí? Y no lo estoy diciendo por llamarlos perros, sino lo estoy usando como una imagen nada más, como un ejemplo. Es lo mismo que decir, ¿por qué te sorprende que un caballo se comporte como un caballo? Ellos están perdidos. ¿O ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor? Si removemos a Cristo, no somos mejores que ellos. La diferencia entre nosotros y ellos es Cristo. No es nada que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? Pablo claramente nos dice en 1 Corintios que a nosotros nos toca juzgar a los que están adentro, no a los que están afuera. A los que están afuera son del Señor. El Señor está lidiando con ellos. ¿Sí? Entonces Pablo nunca pudo superar. Y eso nos vendría bien a nosotros acordarnos de dónde nos sacó el Señor, de qué nos rescató el Señor. Una vez más, no para que eso nos baje, no para que eso nos paralice nuestro ministerio, nuestro día de vivir, sino para vivir abrazados de la cruz de Cristo. Para siempre estar consciente qué tomó, de dónde me rescató y qué tomó para rescatarme. Y esa era la vida del apóstol Pablo. Por eso él se llamaba el más pequeño, el más insignificante, el primero de los pecadores. Porque dice, porque perseguí a la iglesia. Y en realidad, ¿a quién estaba persiguiendo? A Cristo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo el Señor, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Dijo, ¿por qué me persigues? Pablo nunca pudo superarlo. Y nos haría bien a nosotros acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito del ministerio de Pablo? Había dos propósitos que nos da en estos versículos Pablo acerca de su ministerio. Primero era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Era el primero de los dos propósitos. Sí, el segundo era aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, en el primero de estos propósitos, si la palabra del original que se tradujo como inescrutable quiere decir algo que es incomprensible. ¿Sí? El propósito de Pablo era anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas indescriptibles, ¿sí? De Cristo. Es algo que la mente humana no puede entender, no puede comprender en su totalidad. ¿Sí? No podemos describir, por eso Pablo usa 4 sinónimos en una misma oración para tratar de describir el poder de Dios. Entonces Pablo dice, uno de los propósitos es que yo comparta entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, indescriptibles, no entendibles totalmente riquezas de Cristo Jesús.
¿sí? Es algo que no puede ser articulado con palabras. Y en un sentido práctico, hermanos, la totalidad de la carta a los Efesios habla sobre esto. Desde la redención y el perdón en Él, según las riquezas de la gracia de Dios, pasando por las riquezas de su gloriosa herencia, el versículo 1:18, hasta ser resucitados y ser sentados con Cristo para ser testigos de las riquezas de la gracia de Dios. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Todo el libro en sí, hasta ahorita, ha tratado con el poder, la gracia, el poder de Dios. Comentarista Barnes nos dice: la palabra usada por Pablo, que se traduzco inescrutable, y ni siquiera voy a buscar pronunciar la palabra en el original, comunica algo que no puede ser explorado. El significado es aquí que hay suficiencia en Cristo más allá de nuestra capacidad de entendimiento. En otras palabras, el poder, las riquezas de Cristo que están disponibles para nosotros, ni siquiera las podemos entender de lo maravillosas e interminables que son. ¿Sí? Ese es lo que está comunicando Pablo. Ese es uno de mis propósitos para mi ministerio: compartir el evangelio de las riquezas de Cristo. Y una vez más, ese poder está dispuesto ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos para nuestro caminar, para nuestra misión asignada, hermanos, está disponible para nosotros por nuestra unión con Cristo Jesús. Todo, ¿sí? Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Todo está disponible para nosotros. Más tarde, vamos a ver más adelante, Pablo declarará en los versículos 20-21 de este capítulo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Noten lo que dice: según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. En nosotros. En nosotros. El segundo propósito, como les dije, es aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Yo lo separé en 3 secciones este propósito. La primera, aclarar a todos, primeramente. En otras palabras, era que todas las naciones, por medio de su predicación, pudieran ver la gloria, el glorioso plan de salvación de Dios. Si recordamos cuando Ananías fue y oró por Pablo para que cayeran las escamas que tenía en los ojos, el Señor le dice: vasija escogida es mía, ¿para qué? Para que presente o para que testifique en frente de ¿qué? Gentiles, reyes y judíos, para todos. Entonces Pablo dice que por medio de su predicación el propósito era que de su ministerio, que todos pudieran ver la gloria del glorioso, valga la redundancia, plan de salvación de Dios. ¿Sí? Hasta entonces, hasta ese momento en que donde Pablo revela todo esto había estado limitado a los judíos. ¿Sí? Recuerden que Pablo les dice: si ustedes gentiles estaban fuera de las promesas de Dios, sin esperanza en el mundo, pero ya no es así. Entonces Pablo dice: por medio de mi ministerio se está comunicando la gloriosa o lo glorioso del plan de salvación de Dios a todos, no nada más a los judíos. Entonces la misión de Pablo era la de dar información tanto a judíos como a gentiles para proveer la suficiente iluminación, ¿sí? Para que sus lectores, su audiencia, fuera capaz de entender, ¿sí? La revelación que había recibido de Dios. ¿Sí? Pablo buscaba no solo compartir información, sino buscaba que hubiera la suficiente iluminación en cada uno de sus receptores. No solo compartir información, sino ayudarles a que comprendieran esa información. Es como un buen maestro. ¿Quién le ha tocado maestros que vas y no aprendes nada? Te dan cosas, información y... En cambio, otros te dan mucha información, pero se aseguran de que entiendas. Y ellos son los maestros que nunca se te olvidan. Yo les comentaba, yo pertenecía a la Iglesia Católica por 35 años. A la edad de aproximadamente,
9, 10, 11 años hice mi primera comunión. Y tuve una maestra de catecismo. Se llamaba Pilar. Desde ese momento yo decidí que yo iba a ser maestro. No sabía yo que lo que me estaba enseñando no estaba bien, pero tomó tanto cuidado en enseñarnos que hizo una impresión muy grande en mí. Esto es lo que está hablando Pablo. Pablo no solamente el Señor lo llama para que comparte información, sino para que dé iluminación, para que ellos pudieran entender esa revelación. Amén. Amén. Entonces Pablo quería, o el propósito secundario de Pablo no es solo que ellos supieran, sino que entendieran. Él buscaba un entendimiento intelectual. Él buscaba que no solo tuvieran información, sino que fueran capaces de procesarla. ¿Sí? Y entonces el ministerio de Pablo apela a la mente de los creyentes o de la gente que lo escucha. ¿Sí? ¿De qué se nos acusa el mundo secular? ¿De qué nos acusa a los cristianos? De que yendo a la iglesia nos quitamos el cerebro. Esto es lo que piensan de nosotros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos, cuando tú los cuestionas, no pueden defender, no pueden definir ni siquiera qué es lo que creen. Y desafortunadamente, hermanos, esa es una realidad. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que debemos siempre estar preparados para presentar una defensa razonada de la razón o de la esperanza que vive en nosotros. Apología, defensa razonada, de ahí es donde viene la palabra apologética. ¿Sí? Entonces Pablo busca no solo el corazón o las splachna, como dijimos en sesiones pasadas, busca la mente, busca que su audiencia entienda realmente lo que él está diciendo, ¿sí? Y que él quería que entendieran cuál era ese misterio. ¿Y cuál era el misterio una vez más? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio. Ahora, el pastor John Piper, le voy a estar eternamente agradecido, ¿sí? Por un aporte que él hace en esto. Dice, aun cuando Pablo fue capacitado por Dios para compartir el mensaje del Evangelio, él era capaz de hacer entender a la gente por sí mismo. Tú no puedes hacer entender a nadie en cuestiones espirituales, ¿sí? Ese mensaje, o sea, no tenía el poder para hacerlos entender. Sin embargo, él podía, por medio de la oración, pedir a Dios que él, por medio de su Espíritu Santo, capacitara a los efesios a entender estas gloriosas verdades del Evangelio. Cada carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias, Dios me es testigo de que siempre los recuerdo en mis oraciones. Y le pido a Dios que les abra los ojos de su entendimiento para que puedan entender la revelación, para que puedan entender el amor de Dios, para que lo puedan conocer a Él. Entonces dice, dice Piper, él no los podía hacer entender, así como, entiende, pero por medio de la oración, él activaba el poder de Dios, para que por medio de su Espíritu Santo, ¿sí?, él les pudiera ayudar a entender esas cosas, a comprender esas cosas. Y eso es una invitación para todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos los unos por los otros? Por nombre o en general. ¿Cuántos? Eso es lo que el apóstol Pablo, inclusive en una parte de sus cartas, dice, orar sin cesar. Y él era ejemplo grande de esto. La segunda parte es del versículo es cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. ¿Sí? Quizás hasta este punto podríamos estarnos preguntando, bueno, ¿y por qué Dios lo mantuvo como misterio? ¿Por qué no lo reveló desde antes? ¿Sí? Sin duda sabemos una vez más que en el Antiguo Testamento Dios ya había dado pistas de que Él iba a salvar a los gentiles, ¿sí? Pero en ninguna parte se había declarado que antes que Dios iba a juntar en un mismo cuerpo a judíos y a gentiles. Entonces, para los judíos, como les digo, era muy difícil entender este mensaje. ¿Por qué el Señor no lo había dicho antes? Porque Él es Dios. Y Él eligió
en el tiempo perfecto, cuando su hijo vino, ¿sí?, a hacer lo que tenía que hacer. Él escogió el momento exacto cuando revelar ese secreto, ¿sí? Entonces, el plan es de Dios, ¿sí? Él lo hizo antes de la fundación del mundo, Él lo llevó a cabo. Entonces, a Él le correspondía cuándo lo iba a revelar, ¿sí? ¿Por qué se esperó? Porque así lo decidió. Y luego Pablo remata, porque alguien pudiera estar preguntando, ¿pero por qué? Pablo remata por el Dios que creó todas las cosas, ¿sí? La gran mayoría de los comentaristas dicen, no sabemos por qué Pablo puso eso ahí. Pareciese estar fuera de lugar. ¿Por qué Pablo puso que Dios creó, el Dios que creó todas las cosas, ¿sí? Hasta este momento Dios no había sido mencionado como el creador en la carta, para nada. Entonces todos dicen, ¿por qué Pablo inyectó eso ahí? Entonces, una de las convicciones más comunes es que quizá subraya el derecho a Dios de mantener en secreto lo que Él quiera. Él fue el creador, ¿sí? Entonces, si tuvo el poder y la sabiduría para crear el mundo, también tuvo el poder y la sabiduría para crear el plan y para definir el tiempo de cuándo lo iba a revelar, ¿sí? Dios es Dios, nosotros no somos Dios, hermanos. Recordamos qué fue lo que le pasó a aquel personaje bíblico que cuestionó al Señor. Se llamaba Job. ¿Sí recuerdan? Cuando el Señor se le aparece, le dice, ok, ahora yo te voy a cuestionar. Fájate los pantalones como hombre, primeramente le dice. Y ahora yo te voy a cuestionar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? De seguro tú sabes, porque pues, tú lo sabes todo. ¿Dónde estabas tú cuando puse dimensiones al mundo? Oh, dímelo tú, pues tú lo sabes todo. ¿Sí? ¿Dónde estabas cuando los hijos de Dios cantaban de alegría durante la creación? Dímelo tú. Y ese es el punto que probablemente está haciendo Pablo. Él es el creador, Él sabe todo, tiene la sabiduría, tiene el poder. Es su plan. Debemos de confiar en su plan. ¿Sí? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí esto, no sé cómo traducir, it blew my mind. La primera vez que lo leí y lo volvió a hacer al preparar este estudio. ¿Sí? Pablo nos dice que su ministerio, ¿sí? Pablo dice, estas eran los dos propósitos de mi ministerio, o las dos cosas que se me encargaron hacer. Pero dice, ¿y para qué? ¿Para qué fueron esas dos cosas, Pablo? Pablo nos está diciendo en el versículo 10 que había un motivo mayor, un motivo cósmico y celestial, ¿sí? Y como les digo, fue algo que me sorprendió de sobremanera. Pablo nos dice que los ángeles tampoco sabían este misterio, ¿sí? Los ángeles no son omniscientes, los ángeles no saben todo, no son omnipresentes, no están en todo lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Sí? Pablo nos está diciendo que Dios, check this out, chequen esto. Pablo nos está diciendo que Dios está ministrando a los ángeles por medio de la iglesia. Dios está enseñando a los ángeles su gracia, su poder a través de la iglesia. Si no me creen, no me crean, es lo que dice la palabra. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿De qué está hablando ahí? Ángeles. No especifica si ángeles buenos y malos o solamente los buenos. No nos dice, solamente dice principados y potestades. Pablo nos está diciendo que Dios usa a la iglesia para ministrar a los ángeles. Y esto realmente me sorprendió. Yo le comentaba a mi esposa en la semana y mi esposa me tachó de y tuvimos discusiones un poco álgidas, pero le digo, al final del día eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Warren Wiersbe nos dice, Pablo nos dice que los principados y las potestades también están involucrados en este gran secreto. Dios está educando a los ángeles por medio de la iglesia.
¿Recuerdan cuando Pablo amonesta a los corintios? ¿Sí? Les llama la atención porque se estaban llevando unos a otros a la corte. Se estaban demandando unos a otros. Pablo dice, si no pueden lidiar con estos asuntos tan pequeños, ¿cómo van a juzgar a los ángeles? ¿O acaso no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? I don't get it, no lo entiendo. Pero es lo que dice la palabra. No es que no lo entiendo, entiendo lo que está diciendo. Lo que no entiendo es cómo es que Dios nos ha dado esa gracia. No lo entiendo, pero gloria a Dios. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1, 10, 12: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Versículos 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, para los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese es el apóstol Pedro. Básicamente los ángeles están sorprendidos de ver la sabiduría de Dios, de ver el plan de salvación de Dios, de ver cómo Dios, ¿sí?, en el final de la dispensación de los tiempos, une a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Los ángeles están maravillados, ¿sí? Entonces Pablo nos revela que el propósito último del trabajo de Dios a través de la iglesia es el de mostrar su multiforme sabiduría a los principados y potestades. La revelación del misterio es esencialmente la revelación del amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve esto a los ángeles? Yo le comentaba a mi esposa otra discusión álgida, que nosotros hemos experimentado cosas que los ángeles nunca han experimentado y nunca van a experimentar. Los ángeles probablemente se preguntan, ¿qué se sentirá tener el Espíritu de Dios en ellos? Ellos nunca han experimentado eso. Los ángeles nunca han experimentado el perdón de Dios. Los ángeles nunca han experimentado la redención de Dios. Todo esa de la parte de la gracia de Dios, del amor de Dios, ellos no lo han experimentado. Ellos solamente lo han entendido y lo han aprendido a través de la iglesia. ¿Y qué es lo que producen los ángeles? Una alabanza. Vemos en el libro de Apocalipsis que qué es lo que hacen los ángeles día y noche: alabar a Dios. Y lo hacen cuando ven esta gracia incomparable, esta gracia maravillosa de Dios. Sí, el pastor Ray Steckman dice, perdón, me brinqué. Entonces, este es el fin último, este fin cósmico, este fin divino, ¿sí?, celestial, que es que Dios está educando a sus ángeles, que Dios está mostrando su gracia, su sabiduría a los ángeles. Y eso es algo, como les digo, que me voló la cabeza. Entonces, hermanos, mientras los ángeles nos contemplan, ven cómo aprendemos a confiar en Dios, a darle la espalda a nuestros temores y a renovarnos a nosotros mismos con la fortaleza de Dios. Y al ver esto una vez más, ¿qué es lo que genera? Alabanza por parte de ellos, para Dios. Alabanza para Dios. Entonces, la preocupación de Pablo no se limita solamente a gentiles y a judíos, sino hasta los confines del universo. Wow. Versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Pablo vuelve a recalcar que todo el plan de Dios es para y a través de Cristo Jesús. Hermanos, sabemos que en Cristo fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos predestinados para ser adoptados, fuimos escogidos, fuimos redimidos, somos coherederos, somos llamados hijos de Dios, se nos dio la vida espiritual, fuimos justificados, seremos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Todo es conforme al propósito eterno que
que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo es por Cristo, para Cristo y a través de Cristo. Versículo 12. En quien, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y lo maravilloso de este enunciado, de este versículo, hermanos, es que los que estaban muertos en sus pecados y transgresiones, los que eran enemigos de Dios, ¿sí? Los que estaban separados de la promesa de Dios, los que no tenían a Dios, los que vivían controlados por sus deseos pecaminosos y por el enemigo, ¿sí? Ahora, dice Pablo, tienen denuedo y acceso para venir a la presencia de Dios por Cristo Jesús. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y por inferencia, hermanos, esto aplica a cada uno de nosotros. Tenemos acceso al Creador del universo, al Dios eterno, al Padre eterno, al Padre bueno, al Padre todopoderoso, al Padre infinito. Y todo por nuestra unión con Cristo Jesús. Imagínense la sorpresa de los ángeles, hermanos, ¿sí? Al vernos pecadores perdidos, muertos, y ahora tenemos acceso. Y no solo acceso, tenemos acceso y venimos con denuedo, con seguridad ante Dios. Y ver la sabiduría de Dios al juntar estos dos pueblos en uno solo, en Cristo Jesús. Y lo cual yo dije, aleluya, gloria a Dios, cuando estaba haciendo este estudio. Y el versículo 13 finalmente, hermanos, le da el cierre a este primer segmento. El propósito de estos 13 versículos se resume en este versículo 13. Dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿De qué estás hablando, Pablo? Pablo les está diciendo: no pierdan ánimo, no se desanimen por lo que me está pasando. Y por inferencia dice: no pierdan ánimo o no se desanimen por lo que les está pasando a ustedes. Todo es parte del plan de Dios. Ese Dios todopoderoso que nos resucitó de la muerte espiritual. Ese Dios todopoderoso que nos otorga su poder para llevar a cabo el llamamiento que tiene en nuestras vidas. Ese Dios todopoderoso que estuvo dispuesto a dar a su Hijo a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Todo es parte del plan de Dios. Dios, como dice Pablo, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Dios está sentado en el trono, hermanos. No hay casualidades en la economía de Dios. Si sufres por la causa de Cristo, gloria a Dios. Pablo dice, recuerden en Efesios, a ustedes se les ha concedido no solamente el creer, sino el sufrir por Él. El mensaje de Pablo es: no pierdan la vista del premio. No pierdan la vista del autor y consumador de vuestra fe. Todo está bajo control. Todo lo que está pasando es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando los discípulos venían con el Señor y vieron a un ciego de nacimiento? Y le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Qué le dijo el Señor? Ninguno. Todo esto pasó ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que nos pasa, que Dios permite, es para su gloria. Y cuando aprendamos a verlo de esa manera, es que verdaderamente hemos arribado. Pero mientras lloremos por cualquier cosa que nos pase, nos falta mucho. Y el Señor, la mala noticia es que el Señor nos va a seguir pasando por la prueba hasta que la probemos. Entonces, ¿qué podemos aprender esta noche? Aparte de ya todo lo que aprendimos, ¿qué nos llevamos, hermanos? No debemos olvidarnos nunca de dónde nos rescató el Señor. Y eso nos debe llevar a alabarlo, a darle gloria y a llevar cabalmente el llamamiento que tiene en nuestras vidas. Dios está en control de todas nuestras circunstancias, porque Dios está trabajando todas las cosas para bien para aquellos que
lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Tercera, y eso nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí, pobrecita, es donde practico. A ella le toca escuchar todo. Estamos siendo observados por una multitud de ángeles, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que los ángeles están viendo porque están aprendiendo, están admirando la gloria, la gracia y el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Piénselo, hermano, porque eso es lo que dice la palabra. Número 4, sabedores de todo esto, hermanos, necesito que cada uno se pregunte honestamente, ¿qué debemos de cambiar en nuestro caminar para honrar a Dios por su maravillosa obra de salvación en nosotros? Amado Padre, le damos gracias, Señor, una vez más por su palabra que es viva, Señor. Esa palabra que no deja de maravillarnos, pues nos muestra quién es usted verdaderamente, Señor. Dijo el Señor que la vida eterna era conocerlo a usted, Señor, al único Dios verdadero. Señor, y nos gloriamos solamente en usted, en conocerlo a usted, Padre. Porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, es decir, en nuestra carne nada bueno hay. Pero, Señor, gracias le damos por Cristo Jesús, Señor. Gracias le damos por Él, Padre. Gracias le damos por ese maravilloso plan de salvación que usted formuló antes de la creación, Señor. Gracias le damos por las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, Señor. Y gracias le damos, Señor, por su amor con cada uno de nosotros. Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que nos abra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, su amor, su sabiduría, Señor, para con cada uno de nosotros. Le doy gracias, Padre, pedimos su protección, su providencia, como lo ha hecho puntualmente y fielmente siempre, Señor, porque, Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.